solo le tomó 20 años a una Alemania derrotada para levantarse y dar la paliza del siglo a las potencias que acababan de someterla. Sin embargo, en 1919 se estableció una paz reconocida internacionalmente, el Tratado de Versalles. Este tratado reconoce la victoria arduamente lograda por las grandes potencias occidentales como Francia, Gran Bretaña, sus imperios y aliados. Además, reconoce la evolución de varias fronteras europeas y establece nuevas instituciones internacionales. Pero resulta que en 1939, 20 años después, no queda nada de este tratado, cuyo espíritu, tanto como las disposiciones, fueron gradualmente pisoteados, y eso con una asombrosa facilidad. ¿Por qué Alemania pudo ignorar esto con tanta facilidad? Y en general, ¿era el Tratado de Versalles una esperanza de paz creíble o, por el contrario, el catalizador de una nueva guerra que llevó al desastre de 1940? Aunque pueda parecer sorprendente, la respuesta a esta pregunta es muy clara. El final de la Primera Guerra Mundial presenta una rareza que permite comprender muchas de las consecuencias del Tratado de Versalles, algo que quizás no sabías. El ejército alemán es derrotado en el frente occidental sin conocer grandes desastres ni ser obligado a capitular, mientras que el territorio nacional alemán apenas es afectado por la guerra. Y sin embargo, el ejército alemán está definitivamente derrotado en el oeste. Desde el verano de 1918 no hay perspectiva ante la llegada progresiva de los estadounidenses. Su última gran ofensiva ha fracasado y solo está retrocediendo, lo que lleva al Estado Mayor alemán a pedir un armisticio. Sorprendentemente para la entente liderada por Francia y Gran Bretaña, se realiza una solicitud contraria a lo esperado, quienes entonces preparaban una gran ofensiva en Lorena para derrotar a los alemanes. Por iniciativa de los líderes alemanes y para sorpresa de su pueblo, Alemania pide un armisticio en octubre 1918. ¿Qué sucede con la gran ofensiva aliada? Bueno, el general Foch, comandante de las fuerzas aliadas, la cancela, incluso cuando probablemente habría garantizado la capitulación y por lo tanto plenamente efectiva de la derrota del ejército alemán. Esta decisión puede parecer sensata a primera vista, ya que después de 4 años de guerra ininterrumpida y sangrienta, toda una generación. Foch se acomoda sin entusiasmo a un armisticio promulgado por el poder civil. Pero en retrospectiva, esta decisión ha tenido grandes repercusiones. De hecho, Foch no es el único con reservas sobre cómo se detienen los combates. Varios generales franceses y el comandante británico, Douglas Haig, preferían continuar combatiendo para lograr una derrota militar decisiva de Alemania. Sin embargo, los generales aliados tienen poca información sobre la situación militar real de los alemanes. De hecho, la mayoría también son conscientes de la fatiga moral y física de los hombres en el campo, y así se acomodan, como lo hizo Foch, al cese de los combates, pero esperan decidir en el tratado de paz pendiente de negociación. Pero en retrospectiva, como pronto entenderán, una victoria decisiva en el campo podría haber alterado el curso de la historia. Aunque Alemania está derrotada en el frente oeste, su ejército tiene varios éxitos en el frente este contra los soviéticos en Rumania y Finlandia. Este punto es, por lo tanto, importante tener en cuenta. Cuando comienzan las primeras discusiones, los aliados se centran rápidamente en el hecho de que Alemania debe ser desarmada y pagar reparaciones, evitando imponer condiciones demasiado severas por temor a provocar un reinicio del conflicto. Estos dos principios son fundamentales: la reparación y el desarme alemán y la moderación en las condiciones. Es así como el 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio que pone fin a los combates. En este contexto peculiar, comienzan las negociaciones que llevan al Tratado de Versalles. Y es ahí donde sucede algo sorprendente. Las fuerzas del entendimiento tendrán dificultades para entenderse, durante mucho tiempo ocultos tras el barniz de los discursos oficiales. Hoy en día, las verdaderas intenciones de los protagonistas directamente responsables de la Segunda Guerra Mundial son expuestas por los historiadores. Entonces, ¿cuáles eran? La postura francesa es simple de sintetizar. Además de Alsacia-Lorena, el país busca asegurar su protección ante la amenaza alemana. El estadista francés Georges Clemenceau, líder del gobierno de Francia, defiende una posición severa, pero está abierto a soluciones alternativas. El general francés Ferdinand Foch, generalísimo de los ejércitos de la Entente, no transige.
y quiere ver a Alemania completamente derrotada sin posibilidad de recuperación. Podría parecer curioso que una potencia victoriosa tenga una postura un poco temerosa hacia Alemania, pero no lo es tanto como eso. En 1918, Francia sale debilitada del conflicto, mientras que la industria alemana permanece intacta, ya que su territorio no está ocupado. Asimismo, la demografía y economía alemanas superan considerablemente a las francesas, mientras que su ejército ciertamente ha sido repelido, pero como hemos visto, no se le ha obligado a capitular. Los franceses son plenamente conscientes de estos diversos puntos, que les preocupan genuinamente. De hecho, esta paz, que casi podríamos calificar de prematura, no rompe el espíritu alemán, y crea desde el inicio un sentimiento de frustración. Pero la peculiaridad de la situación no acaba ahí. Pocos días antes del armisticio del 11 de noviembre, las tropas alemanas desfilan por una Berlín jubilosa. Friedrich Ebert, el nuevo canciller alemán, saluda a sus soldados que regresan invictos de una gloriosa batalla. De hecho, el ejército alemán, que no se rindió ni sufrió desastres o capturas masivas de sus soldados, simplemente no se considera realmente derrotado, aunque lo haya sido. El armisticio es percibido tanto por los militares como por los civiles como nada más que la traición de un gobierno alemán débil. Permitiendo que la idea de una revancha germine desde la firma del armisticio, se esperaría que las fuerzas victoriosas de la Entente se esfuercen por lograr un tratado de paz sólido a partir del armisticio del 11 de noviembre en beneficio de los aliados. Pero del lado anglosajón se revela una postura sorprendente. De hecho, los británicos y estadounidenses, potencias victoriosas junto a Francia, no ven a Alemania como una amenaza. Influenciados por su posición insular los primeros y lejanía continental los segundos. Asimismo, la victoria aliada garantiza que Estados Unidos recuperará los préstamos otorgados a británicos y franceses, disminuyendo su motivación para involucrarse en Europa. Pero es en el lado geopolítico donde su postura difiere radicalmente de los países del continente, ya que se basa en dos ejes. El primero es que los anglosajones consideran que Alemania es y debe poder seguir siendo un baluarte contra el comunismo. De hecho, temen ver esta ideología de extrema izquierda tomar el poder en el país. Riesgo que se materializó en Alemania mediante disturbios violentos durante el invierno de 1918 a 1919. Por lo tanto, se busca limitar el poder alemán, evitando el riesgo de que la población se incline hacia el comunismo. El segundo eje es un punto ganado por los británicos. Buscan mantener su rol de árbitro continental preservando un equilibrio entre los distintos países. Por lo tanto, no desean una Alemania poderosa, habiendo justificado su compromiso contra el Imperio alemán junto a Francia. Pero tampoco desean que Francia domine Europa. Esta postura se enmarca en una lógica histórica arraigada y es prioritaria para Londres. Con Alemania vencida, hay que impedir que Francia victoriosa domine Europa. ¿Pero es legítimo este miedo? Francia sale del conflicto con un enorme prestigio militar y se destaca al final del mismo. Pero al mismo tiempo, el país está profundamente marcado y herido en su carne y su alma por el conflicto. Por lo tanto, carece del apetito por una nueva guerra y de los recursos humanos para imponer su hegemonía en el continente. Estas realidades no calman a los británicos, quienes parecen exagerar las capacidades de Francia tras la guerra y sus anhelos de hegemonía. Y es este análisis el que hace que se opongan firmemente a medidas de seguridad demasiado severas. Según ellos, esto podría reforzar la voluntad de revancha de Alemania y crear las condiciones para una dominación europea francesa. Por otro lado, a los estadounidenses realmente no les importa este asunto. Más allá del temor al comunismo, su verdadero objetivo es restablecer el comercio internacional. A su favor, por supuesto. De hecho, el presidente Wilson, aunque anhelaba la paz, no olvidó los intereses de Estados Unidos en cuanto a la libre navegación y el comercio internacional. Y de hecho, un tema durante las negociaciones. Por lo tanto, son estas diferentes posturas dentro de la Entente las que son, como mínimo, divergentes y a veces, incluso de cierta manera, hostiles entre sí, las que deben ponerse de acuerdo para llegar a un tratado de paz. ¿Qué acuerdos han alcanzado los aliados? Al final de la guerra, Georges Clemenceau, presidente del Consejo de Ministros francés, quien favorece un enfoque firme pero abierto al diálogo con Alemania, debe lidiar con las divergencias mencionadas con sus socios y con el generalísimo Foch.
este último favorable a una línea dura, propone la ocupación de la poderosa región industrial de Renania por fuerzas interaliadas y su posterior autonomización. La frontera alemana está respaldada por el Rin. De hecho, es en el contexto de estas negociaciones que pronuncia esta frase que ha quedado en la leyenda, por lo premonitoria que es. Sin la orilla izquierda del Rin no es la paz, es un armisticio de 20 años. Sin embargo, esta postura es inaceptable para los británicos, quienes temen una expansión de Francia a costa de Alemania, aunque sea indirecta. Sin embargo, para intentar conciliar con la posición de los franceses, los anglosajones terminan cediendo al aceptar la idea de una ocupación temporal y a los objetivos limitados de una Renania que permanece completamente alemana, así como la desmilitarización permanente de la orilla izquierda del Rin por Alemania. Sin embargo, esta solución suave comparada con las intenciones de Foch no puede satisfacer a Francia, que simplemente no obtiene las garantías de seguridad que espera, ya que en este contexto la cuestión renana depende de la capacidad de las potencias occidentales para imponerla a largo plazo. Los franceses sienten con razón que esta solución es inestable y por lo tanto siempre se sienten amenazados por Alemania. Entonces los británicos presentan una nueva propuesta. Iniciado por el estadista británico Lloyd George, los negociadores británicos proponen la creación de una alianza atlantista que reúna a Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Esta propuesta tiene como objetivo proporcionar garantías de seguridad a Francia, ya que los británicos y los Estados Unidos se comprometen a apoyar automáticamente a Francia en caso de agresión. El líder francés Clemenceau acepta la propuesta cuando la considera creíble sin ser ingenuo, y así cuenta con una fuerte alianza entre los tres países para disuadir cualquier nueva intención belicista alemana y así asegurar la seguridad de Francia. Además, Francia diversifica sus inversiones. También confía en la creación de la Sociedad de Naciones, una organización similar a las Naciones Unidas antes de tiempo. La primera parte del Tratado de Versalles tiene como objetivo garantizar la seguridad de los pueblos, el arbitraje de los conflictos y el desarme, y fomentar los intercambios entre países respetando la integridad de los Estados-naciones. El principio de la Sociedad de Naciones es deseado por el presidente estadounidense, apoyado por los franceses y aceptado por los británicos. Todo esto permite entender el tipo de acuerdo al que llegaron los negociadores de cada país. El 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles en la prestigiosa Galería de los Espejos del Castillo de Versalles, marcando el fin simbólico de la Primera Guerra Mundial. Es hora de celebrar mientras Francia, aunque no del todo satisfecha, se siente nuevamente segura. Contando con sus nuevos aliados anglosajones y la Sociedad de Naciones, respaldada por países poderosos, se vislumbra un futuro pacífico y próspero. Entonces, una serie de eventos transforman este cuadro idílico en una pesadilla para Francia. Este suceso ocurrió pocos días antes de la firma del armisticio y varios meses antes del Tratado de Versalles. Esto desencadena un efecto en cadena, resultando en el colapso de gran parte del tratado solo unos meses después de su firma. Así fue, el 5 de noviembre de 1918, el presidente demócrata estadounidense Woodrow Wilson pierde las elecciones al Congreso, que pasa a manos de sus oponentes, el Partido Republicano. Estos últimos se oponen a la intervención militar automática por acuerdos, ya sea en el marco de una alianza o de la Sociedad de Naciones. Pero este principio es un pilar del Tratado de Versalles. Entonces, ¿qué sucederá? En noviembre de 1919, apenas 4 meses después de la firma del tratado, el Congreso estadounidense lo rechaza. No obstante, Estados Unidos debe honrar su firma. Y solo después de difíciles negociaciones con los republicanos, el presidente demócrata Wilson Parr logra hacer que el Congreso estadounidense adopte el Tratado de Versalles, a precio reducido, forzándolo a dejar la Alianza Atlántica con Reino Unido y Francia. Y por otro lado, obligándolo a renunciar a unirse a la Sociedad de Naciones, a la que él mismo había llamado de sus deseos. A pesar de este preocupante revés, Francia aún puede contar con su alianza con Gran Bretaña y su poderoso imperio. Pero los británicos realmente se benefician de la situación. A pesar de sus compromisos, los británicos también se retiran de la OTAN tras la retirada estadounidense. Francia, para quien estos compromisos eran esenciales y justificaron serias concesiones, se encuentra así en este aspecto, traicionada por sus aliados y en la práctica sola de nuevo frente a la Alemania. A pesar de estas decepciones, es importante recordar que Francia no es perdedora en todos los aspectos.
Lejos de eso, Francia recupera Alsacia-Lorena, mientras que Alemania, a pesar del tratado, pierde menos del 15% de su territorio y 10% de su población. Berlín se ve legalmente privada de un ejército capaz de llevar a cabo cualquier ofensiva, mientras que los alemanes también deben pagar reparaciones de guerra, de las cuales el 52% se asignan a Francia. Además, la Sociedad de Naciones, aunque debilitada por el retiro de Estados Unidos, tiene el mérito de existir y crear un marco para la geopolítica mundial. A pesar de la deserción de los socios anglosajones, Francia, en lo que respecta a su seguridad, tiene el derecho internacional de su lado, gracias al Tratado de Versalles. Pero la situación no es menos clara. Francia es, desde los años 20, la única potencia que sigue garantizando el Tratado de Versalles. ¿Podemos también considerar que este tratado tenía una verdadera oportunidad de traer la paz a Europa? ¿O fue, por el contrario, la fuente de nuevos problemas? Sí, el Tratado de Versalles es directamente el origen de nuevos problemas que conducen a la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cuáles? Bueno, son ante todo geopolíticos. Para Alemania, aunque las reparaciones son objetivamente superables, el país las percibe como una severa condena moral. En la práctica, las sumas adeudadas no son exorbitantes ni insostenibles para el país. Entre 1919 y 1932, los alemanes solo pagan, según estimaciones, alrededor del 1% o 2% de su Producto Interno Bruto en reparaciones. Francia tuvo que pagar el equivalente al 11% de su Producto Interno Bruto anual en 3 años tras su derrota en 1871. Aunque el tema de las reparaciones ha sido señalado, esto puede parecer sorprendente, como uno de los puntos principales que causaron las dificultades de Alemania y luego permitieron la llegada al poder de un régimen autoritario. De hecho, un análisis superficial puede sugerir eso. Las reparaciones exigidas a Alemania en el Tratado de Versalles fueron considerables, representando aproximadamente el 45% de su Producto Interno Bruto de 1919. Sin embargo, el plazo en años para que el país salde esta deuda no está definido con exactitud, irregularmente extendido, mientras que la suma también se alivia varias veces. En la práctica, Alemania paga muy pocas reparaciones, alrededor del 1% de su Producto Interno Bruto anual en promedio, hasta el estallido del Segundo Conflicto Mundial. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente desestabilizó la economía alemana? Alemania, Francia y Gran Bretaña salen endeudadas de la Primera Guerra Mundial. La deuda y gestión monetaria alemana durante y después del conflicto, marcado por un uso excesivo de la impresión de nuevas monedas, generando una inflación inmanejable, coronadas por una fuerte inestabilidad política, son responsables de la mayoría de los daños, tanto en la economía como en la sociedad alemana. Sin embargo, el mero hecho de tener que pagar estas reparaciones añade una dificultad adicional al país, así como la condena moral que se le atribuye, que se siente profundamente entre la población. Quien habla rápidamente del Dictado de Versalles. Además, la situación es intrincada ya que las opiniones públicas en Francia y Alemania son irreconciliables. Para los franceses, Alemania es culpable de la guerra y en consecuencia debe pagar. Para los alemanes, Francia aparece como un verdugo que abusa de su victoria, pese a los diferentes acomodos. Visto con perspectiva, la situación es más evidente. La caída del Imperio Austrohúngaro crea nuevos conflictos étnicos en Europa. Este es el caso en Checoslovaquia, país vecino de Alemania, donde hay numerosas minorías. El país reúne así a la vez 7 millones de checos, 2 millones de eslovacos y 5 millones de habitantes. Otros grupos étnicos y culturales como eslovenos, húngaros, polacos y numerosas poblaciones germanoparlantes que luego servirán de pretexto para Alemania. Las nuevas fronteras de Polonia incorporan otros grupos étnicos, incluyendo poblaciones germanoparlantes. Así, según el derecho de los pueblos a la autodeterminación, las fronteras trazadas tras la guerra no consideraron apropiadamente los aspectos étnicos y culturales, dificultando la gestión de las nuevas entidades territoriales desde el inicio, creando tensiones entre los países. Desde el inicio, la situación es confusa e inestable, y para Francia, la situación geopolítica se complica rápidamente. Por ende, desde inicios de los años 1920, Francia se siente sola internacionalmente. Su alianza con los británicos y estadounidenses ha fracasado. Los fundadores de la Sociedad de Naciones la consideran muy débil. Francia considera que las garantías del Tratado de Versalles son insuficientes, especialmente porque ahora es la única que realmente quiere imponerlas a largo plazo. Alemania se rehúsa a aceptar plenamente su derrota ante esta situación. Aún mantiene una industria sólida y un ejército, aunque limitado a 100.000 efectivos. En principio, el país todavía tiene los medios industriales y humanos para rápidamente organizar y equipar a posibles reclutas.
Enfrentando solo a Francia, poco a poco rehúsa acatar las condiciones impuestas. Pero Francia no permanece pasiva ante esta situación. Estados Unidos y Gran Bretaña pierden rápidamente interés en el tema. Francia busca más asegurar sus fronteras aliándose con varios países europeos, como Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia y Polonia. Estas alianzas forman la pequeña Entente, pero sigue siendo frágil debido a las rivalidades territoriales entre estos países que complican una cooperación estable. Estos acuerdos no perdurarán. Para 1939 no quedará nada de ellos. Podemos considerar que el Tratado de Versalles es el origen del desastre aliado de 1940. Es cierto, la paz de Versalles no garantizó la estabilidad europea a largo plazo. Esto se debe a tres razones principales. Primero, los anglosajones incumplieron los acuerdos concluidos desde el principio. La segunda es la impresión alemana de ser sancionada de manera injusta, mientras se deja al país la esencia de sus capacidades militares. Y la tercera es, sin duda, la redefinición de las fronteras europeas que generan tensiones incluso dentro de la pequeña entente que Francia intenta crear. La Sociedad de Naciones pudo haber resuelto muchas de las tensiones europeas. Pero la debilidad de la institución, especialmente por la ausencia de los estadounidenses y el débil apoyo del Imperio Británico, hace que en la práctica solo sirva como foro, donde cada uno expone sus quejas, sin que se puedan implementar soluciones viables y mucho menos imponerlas. Por su parte, los alemanes, aunque derrotados, también son conscientes de su fuerza, mientras que llevan mal sus derrotas y consecuencias. Francia, abandonada por sus antiguos aliados, busca nuevas alternativas. Mientras el temido escenario de una Francia desangrada por la guerra enfrentándose sola a Alemania se vuelve realidad. Europa sigue en ebullición por el conflicto debido a movimientos políticos radicales, tensiones étnicas y culturales mal abordadas o incluso creadas por el tratado. O la falta de una entidad real que pueda arbitrar los conflictos continentales. Gracias por ver este documental coescrito con el historiador Simon Joseph, a quien agradezco su gran trabajo y ayuda. En este documental descubriremos cómo el Tratado de Versalles fue violado rápidamente en la práctica por varios signatarios, incluyendo uno que sin duda te sorprenderá, ya que se trata de Polonia. Suscríbete si te interesa el tema. ¿Sabías que Francia estuvo a solo 4 días de salvarse en junio de 1940? No, bueno, el siguiente video es para ti.